¿No tiene miedo a que el traductor GTP3 le quite el trabajo a los traductores y escritores? No. No. No, y en la industria de la traducción lo tenemos además bastante claro, y esto yo lo he estado comentando con las organizaciones con las que yo trabajo. Sí, los manuales de técnicos, por ejemplo, serán más fácilmente traducidos por traducción de máquina, pero siempre con revisión humana, porque sale cada cosa. Yo he usado traducción de máquina, he corregido traducción de máquina y no estoy preocupado para nada. ¿Por qué? Porque los matices y las imprecisiones del lenguaje solo los puede apreciar un ser humano. Y, y no creo que los pueda apreciar una máquina por 1000 razones. Dos, la literatura, el marketing, la mercadotecnia, la publicidad, lo que es el texto más literario, no tiene nada que hacer ni las máquinas de traducción, ni ni las máquinas de texto, el software de redacción. Porque es artificial, pero no es inteligente. No tiene ninguna inteligencia que yo te diga, pon un perro en una silla que tú busques 1.000.000 de fotos de perros, las promedies. Luego busques 1.000.000 de fotos de sillas, las promedies. Luego pongas al perro encima de la silla porque sabes lo que significa silla, encima. Mucha gente está impresionadísima con eso. Yo he estado jugando con el DALL-E 2, he estado jugando con varios sistemas de inteligencia artificial, que ya incluso creo que pasé algunas cosas aquí de lo que había yo hecho. No me impresiona, no veo que pase. Y llevamos muchos años diciendo que las máquinas, la traducción de máquina nos va a sustituir a los traductores. No, ayuda mucho a veces, ayuda mucho, sobre todo si tiene buenos glosarios, pero los glosarios los hacen seres humanos porque un glosario no lo puede compilar una máquina. Es un caso, por ejemplo, clarísimo. Entonces, el hecho de que cambie la traducción, pues mira, cambió cuando yo dejé de hacer la máquina y la empecé a hacer en ordenador, en computadora. Yo llegué a alquilar un Apple II Plus para traducir una cosa, para traducir una novela. La alquilé porque veía yo que era mucho más fácil corregir que volver a escribir las páginas o tachar con X en la máquina de escribir, ¿no? Y entonces, pero esto fue hace añísimos, un Apple II Plus, imagínate, esa es la prehistoria. Así que no me van a quitar el trabajo, no creo.